ahora la palabra de Dios en el libro de Esdras. En el capítulo 7. Más allá del capítulo dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, el rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y a toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Y todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecha prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos a saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoces, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí,
reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vemos aquí en este pasaje que hemos leído cómo ya Esdras entra en acción, comienza a entrar en acción. Esdras es aquel que habíamos dicho ya hace 2 semanas, ¿no?, que había sido el que había escrito este libro, el libro de Esdras, y también pues el libro de Crónicas. Nos acordamos que el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, acababa de la misma manera, palabra por palabra, que comienza el libro de Esdras. Bien, pues entonces Esdras, decimos, entra en acción para confirmar todo lo que el pueblo de Dios había hecho para restaurar el culto, para restaurar la adoración en Jerusalén, para confirmarlo, para consolidar esta obra. Entonces el pueblo había vuelto a Jerusalén, había comenzado pues a restaurar primeramente los sacrificios, el templo, pero vemos que él lo va a hacer, su cometido es confirmar esta obra, pero lo va a hacer con el ministerio de la palabra, con el ministerio de la palabra. Pero antes de verlo, lo que encontramos aquí, en este pasaje, lo que hemos leído en este capítulo, sería bueno también recordar, ¿no?, recordar lo que hemos visto hasta el momento, ¿no?, recordar cómo el pueblo había venido con Ciro, el rey Ciro. Y bien, pues eso fue en el año 539 a.C. Eso fue en el primer año del reinado de Ciro, en el primer capítulo. Y entonces lo primero que hicieron, bueno, volvieron, nos acordamos, 50.000 almas, alrededor de 50.000 personas a Israel, a Jerusalén. Y lo primero que decíamos que hicieron fue reconstruir primero todo el altar. Al año siguiente, en el año 538, ya habían pues reconstruido el altar, pero ocurrió ese problema, ese estorbo, ¿verdad?, de los enemigos de Israel, que primero habían querido intervenir, ponerse por en medio, y al ver que no podían pues participar de la obra, enviaron cartas al rey. Entonces el rey hizo cesar las obras del templo y también las murallas, y eso fue 8 años después. Cesaron esas obras en el año 530 a.C. Y pues, así se iba a quedar por largo tiempo. Imaginémonos, ¿no?, que las murallas de la ciudad estarían todavía inacabadas con Nehemías, el libro siguiente, Esdras, Nehemías. Nehemías es un personaje posterior a Esdras. Y entonces, imaginémonos, fue del año 545 cuando leemos, antes de Cristo, cuando leemos los acontecimientos del libro de Esdras. Es decir, 80 años después, ¿verdad?, las murallas de Jerusalén estaban todavía en ruinas por reconstruir. Bien, pues entonces así se quedó pues durante mucho tiempo, y por el impulso de la palabra de los profetas, del profeta Ageo y del profeta Zacarías, entonces se completó la obra del templo. Lo vimos que fue en el reinado del rey Darío I, y eso fue en el año 516. Entonces volvieron con 539 a.C., al año siguiente, 538, pues reconstruyeron el altar. 530, pues se cesó la obra. En el 516 se reanudó la obra. Y bien, pues entonces Esdras llega, ¿no? Y leemos aquí que fue en el séptimo año del rey de Artajerjes. Bueno, pues Artajerjes aparece también, por ejemplo, en el capítulo 4. El nombre Artajerjes no es el mismo rey, era pues la monarquía, ¿no? Vemos en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7, también en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates. No es el mismo rey, es el nombre de la dinastía de los Artajerjes. Bien, pues entonces el séptimo año de Artajerjes, como dice aquí, capítulo 7, versículo 8, llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Eso fue en el año 458
antes de Cristo, ¿no? 458 antes de Cristo. Es decir que, si hacemos cuentas, habían pasado 60 años desde lo que veíamos la semana pasada hasta lo que vemos ahora en el capítulo 7, ¿no? Desde cómo acaba el capítulo 6 hasta cómo comienza el capítulo 7. Habían pasado 60 años, ¿no? A pesar de que las murallas estaban sin reconstruir y la ciudad también estaba en ruinas, como vemos después en el libro de Nehemías. Pero el templo estaba en pie y funcionaba, ¿vemos? Solamente estaba en pie el templo de Dios. El templo de Dios, los sacrificios estaban. Pero vemos que no había enseñanza de la palabra de Dios. No había enseñanza de la palabra de Dios. Esto también nos muestra una cosa importante también en cuanto a la iglesia, ¿no? Es importante, por supuesto, los sacramentos. Importante el bautismo, importante la cena. Pero, ¿qué es lo más importante de la iglesia? Pues, bueno, hay quienes dan siempre la mayor importancia, ¿no?, a los sacramentos. La iglesia romana, a lo mejor otras iglesias, lo principal es el sacramento y sobre todo como ellos llaman, la Eucaristía, es decir, la cena del Señor, ¿no? Es lo principal, ¿no? Es decir, puede faltar la predicación, ¿no? Pero la cena del Señor no puede faltar nunca en ninguna reunión. Sin embargo, vemos aquí, ¿no? Sí, ellos habían reconstruido el templo, habían comenzado pues hacer los sacrificios, pero faltaba el ministerio de la palabra. No estaba la obra completa. Y la obra en Israel no estaba restaurada hasta que no llegase el ministerio de la palabra, de la enseñanza de la palabra. Y eso sería 60 años después. Entonces vemos la importancia, la centralidad del ministerio de la palabra en la iglesia. Bien, hemos situado también todo esto, lo que hemos leído, en la historia, digamos, de la Biblia. Pero también sería bueno centrarnos un poco en la escena, digamos, de la historia secular, ¿no? De la historia de aquel entonces, la historia internacional, porque también tiene que ver con la Biblia, como vamos a ver. La escena internacional también había acabado mucho. ¿Por qué? Pues porque por aquel entonces estaba el dominio en la escena internacional absoluto de los medos y de los persas, ¿no? Que eran, pues, en la Biblia, pues, aparece en las profecías de Daniel. Aparece, pues, considerado como si fuera un solo reinado. De los medos y persas, que eran dos pueblos distintos, pero se les considera como un solo reinado. Entonces, estaba ese reinado absoluto, pero se dio la rebelión de las ciudades griegas, ¿no? Tenemos hoy en día estos problemas con Grecia, etcétera, etcétera. Pues cuidado con los griegos, porque estaba el tiempo del reinado universal, ¿verdad?, del imperio universal de los medos y los persas, y Grecia se rebeló. Las ciudades griegas de Asia Menor, la actual Turquía, como veíamos en Apocalipsis. Entonces, en el año 499 a.C., el mismo Darío que aparece en la Biblia, Darío I, pues hizo la primera guerra púnica, guerra médica, ¿no?, para acabar con ellos. Fue la batalla del Maratón, de ahí desde entonces pues se viene la carrera del Maratón. La segunda guerra médica pues fue en el año 480 a.C., con un nuevo rey que se llama Jerjes. Y bueno, pues perdió la guerra, sí, pero él arrasó Atenas, pero con todo y con eso perdió la guerra, ¿no? Grecia se le escapó a su control. Imaginémonos, ¿no?, que de qué manera fue que tiempo después, un siglo después, sería Grecia, Alejandro Magno, que conquistaría pues todo el reino de los medos y de los persas. Y de eso es lo que se nos habla también en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el capítulo 7, ¿no? Entonces, todo esto es bueno también tenerlo en cuenta porque es lo que está de fondo.
en todo lo que estamos leyendo. Entonces todo esto ocurrió según la palabra de Dios, según lo descrito en la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel. En el Salmo 33 cantamos y leemos que Dios frustra el plan de las naciones, pero que el propósito de Dios, el plan de Dios siempre se cumplirá. Se levantan reinos, caen reinos, se levantan imperios y bueno, pues al final caen también. Y todo eso no es casualidad. Quien escribe la historia es Dios. Dios es el soberano. Y Dios hace cumplir pues su propósito. Y esto pues también conviene tenerlo en cuenta, porque a veces nos agobiamos y nos afanamos, vemos aquí problemas, pues bueno, ¿qué va a pasar? Grecia va a salir del euro, va a haber guerra, no va a haber guerra. Bueno, que venga lo que venga, el Señor es soberano. Él, lo que venga, lo tiene bien previsto. No, el Señor no está improvisando. Y no solamente eso, no solamente Él va a cumplir su propósito, sino que en medio de todo esto Él va a cuidar de los suyos. A lo mejor no pasa nada, gloria a Dios, no pasa nada, y continuamos así. Pero que pase lo que pase, hemos de estar tranquilos, ¿no? Miremos, ¿no? Qué crisis tan grande ha habido, que comenzó en el 2008. En el 2008 parecía que se iba a acabar el mundo, y ciertamente que ha sido dura, ¿no? ¿Cuánta gente ha perdido todo? Ha perdido su casa, ha perdido su trabajo, etc. Pero, fijémonos, hermanos, estamos todos aquí, al día de hoy, ¿no? El Señor cuida de los suyos y lo va a seguir haciendo en cualquier circunstancia, así que hemos de estar tranquilos. El Señor es el soberano. La gente del mundo tiene de qué preocuparse, nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Bien, pues entonces vemos ahora ya, fijándonos y centrándonos en lo que hemos leído en este capítulo de Esdras. La vuelta, el regreso de Esdras a Jerusalén. Él estaba en el exilio, por lo que vemos, él solamente regresó él, de su familia solamente volvió él. Hemos visto aquí su genealogía, pero bueno, pues no se nos dice que él regresará juntamente con él, pues su familia. Bien, pues entonces vemos que lo más importante de lo que hemos leído en este capítulo es que esta vuelta, este regreso, fue algo que fue propiciado por el rey Artajerjes. Es lo que hemos leído desde el versículo 11 hasta el 26, esa copia de la carta, ¿no? Entonces, como él da instrucciones de esa carta, pues podemos hacer un pequeño repaso por encima. Vemos en el versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, ¿no? A Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Entonces vemos que en el versículo 13, él permite volver a todo levita. Por mí es dada orden de todo aquel en mi reino del pueblo de Israel, y dice, y de sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Y pues se permite también, ordena que lleven ofrenda, y es lo que vemos en el versículo 15 al 18. Dice que vayan a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Vemos la plata y el oro que el rey mismo ofrece al Dios del cielo. Y también, versículo 16, toda la plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes. También el versículo 17 dice, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corneros, etc. Y de lo que sobrare, el versículo 18 dice, hacedlo según la voluntad de Dios. Entonces, llevar la ofrenda. Entonces, traer los utensilios también, versículo 19, los utensilios del templo. Utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios. Los restituirás delante del Dios de Jerusalén. Y esos utensilios que leemos al final del libro de Jeremías, que se lo llevaron a Babilonia, los restituye. Vemos. El Señor tiene cuidado de sus cosas. El Señor tiene cuidado de sus cosas y las preserva. Y ahora las restaura, las restituye. Y también, no solamente esto, sino que también, pues, dice de dar todo lo necesario de los tesoros del rey. Versículo 20 al 22. Todo lo necesario, todo lo que se requiere para la casa de Dios, lo que te sea necesidad, lo darás de la casa de los tesoros del rey. ¿Vemos? Qué generosidad, ¿no? Del rey. Y después también incluso poner jueces y gobernadores. Claro, siempre había jueces y gobernadores, ¿no? Pero dice,
y esto es lo importante, que lo hagan, que gobiernen según la ley de Dios. Versículo 25 y 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tú tienes de Dios, con jueces y gobernadores que gobiernan todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y fijémonos, ¿no?, cómo refuerza la obligación del pueblo de guardar la ley. Y dice, cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea destierro, sea muerte, a destierro, multa o presión. Entonces vemos, ¿no?, el rey estaba obligado a esto. ¿Estaba obligado el rey a esto? Los mandamientos de la Biblia son para los creyentes y para su pueblo. Entonces, esto fue algo voluntario por parte de él. ¿Qué es lo que lo movía? Pues vemos que el nombre de Dios fuera honrado. Versículo 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Para honrar el nombre de Dios. Pero también vemos que estaba movido por el temor de Dios, porque sabía que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que quita reyes, el que pone reyes. Hubo pues un rey que sacó los utensilios de la casa de Dios y se los dio y estuvo jugando con ellos. Y entonces fue cuando ocurrió la mano en la pared, ¿verdad? Bueno, pues vemos cómo eso es lo que nos cuenta el libro de Daniel, que hubo un rey que sacó esos utensilios para que la gente que estaba convidada en la cena bebiera vino con ellos. Y esa misma noche apareció una mano que escribió en la pared, ¿no?, que el juicio se apresuraba. Y esa misma noche, pues, vemos lo que nos dice la palabra de Dios, cómo acabó todo para ese rey. Sabía que le convenía, por así decirlo. Es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 2, ¿no? A los reyes y a los que están en autoridad de eminencia, besad al Hijo. Significa honrar al Hijo. Honrad al Hijo, dadle honra al Hijo. No sea que Él se enoje, no sea que se encienda su furor y perezcáis en el camino, porque su ira se enciende de pronto. Entonces Él estaba poniendo todas las cosas que se hicieran rápidamente. No vaya a ser que la ira de Dios se encienda contra Él y contra su reinado. Es sabio hacer eso. Es sabio, pues, buscar tener a Dios propicio. Y es una locura querer tener a Dios en contra. Eso es una locura, todo lo que estamos viendo estos últimos días, o estos últimos años. Una locura que los reyes de Occidente están encendiendo la ira y el furor de Dios contra sí mismos. Es una locura. Más le valdría, pues, buscar el favor de este Dios. Entonces, otra pregunta más. ¿Lo hizo este rey a título personal? No, lo hizo a título de rey. Vemos. Él tampoco estaba separando yo como persona y yo como rey. Él era el rey. Entonces, esa era algo oficial, como también ocurrió con Ciro. Entonces, él, vemos, estaba aquí ayudando, sosteniendo la iglesia para cometer ese fin, la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, para que ellos pudieran seguir con el culto a Dios, para fortalecer la obra que ya había comenzado, y también para que se enseñara la palabra de Dios y el pueblo fuera gobernado, el pueblo de Israel, la nación, fuera gobernado por sus leyes. Entonces vemos, fue una victoria del nombre de Dios. Una victoria del nombre de Dios. Y esto es una cosa también a tener en cuenta, porque también ha habido victorias parecidas a lo largo de la historia. Por ejemplo, ha habido, pues, un emperador del Imperio Romano, Constantino, ¿verdad? En el año 325, 321, él se convirtió. No sabemos si se convirtió verdaderamente o no, pero él dejó de estar persiguiendo a los cristianos, como hacían todos los emperadores anteriores, y pues él pasó a confesar el nombre del Señor Jesucristo como el Señor de todas las cosas. Muchas veces entre los evangélicos eso no tiene mucha buena prensa, y algunos incluso consideran que es el principio de la apostasía, de la gran apostasía de la Iglesia. Pero ¿qué es mejor?
que Constantino persiga a los cristianos de la Iglesia o que Constantino ayude a la Iglesia y a los cristianos? ¿Qué es mejor? ¿Que aquí Jerjes ayude o que Jerjes persiga? Sí, por supuesto, hay una bienaventuranza en que seamos perseguidos, pero si ayuda y sostiene es para la gloria de Dios. Por supuesto que hay una separación de la Iglesia y del Estado. El Estado no ha de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y la Iglesia no ha de gobernar. Pero vemos que también hay una colaboración, hay una, digamos, ayuda, una protección, una confesión del nombre de Dios, del nombre de Jesucristo. Entonces, esto en el mundo reformado, en la historia reformada, de la Iglesia reformada, se conoce esto como el principio del establecimiento de la religión. Es decir, que el Estado colabora con la Iglesia, no reconociendo a Jesucristo como el Señor, no predicando el Evangelio, ¿verdad? No es Él quien pone aquí los pastores en las iglesias, no es Él, pero reconoce el nombre de Cristo. ¿Qué es mejor esto? ¿Esto o lo que estamos viendo? Las leyes impías que se están promulgando un día sí y otro también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como creyentes podemos anhelar o pedir, ¿verdad? ¿Qué es mejor eso? ¿Qué le va a ir mejor a los gobernantes? ¿Cómo van a ser más bendecidos la población, el país? Pues es evidente, ¿verdad? Guardando la palabra de Dios. Entonces la salvación es de Dios y el Señor salvará a los suyos, ¿no? Pero esto es algo que sería un bien. Debemos estar entonces anhelándolo, orando por ello, porque el Señor lo ha hecho en otros tiempos y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Entonces, aunque a nosotros nos parezca esto imposible, pero para el Señor no es nada imposible. Para el Señor todas las cosas son posibles. Ahora también pasamos ya en tercer lugar al ministerio de Esdras. Hemos dicho que en el capítulo 7, versículo 1 al 5 está su genealogía. Como decíamos hace un momento, antes del culto, no tenían apellidos. Se conocía entonces por el nombre de la familia. Entonces está la genealogía bastante extensa. Y vemos lo que nos dice en el versículo 6 acerca de Esdras. Este Esdras subió de Babilonia. Dice, era escriba, dirigente en la ley de Moisés. La palabra escriba, de ella vendrá la palabra rabí, de ella rabino. Rabí en el Nuevo Testamento y de ella castellanizada la palabra rabino. ¿Qué significa? Una persona dedicada especialmente al estudio de la palabra de Dios y a su enseñanza. Al estudio y a su enseñanza. Entonces, en 1 Corintios capítulo 5, hemos leído también esta mañana, creo en el versículo 16, que a los ancianos, ¿no?, que ejerzan bien su ministerio, ¿no?, sean tenidos por dignos de doble honor. Podemos leer ahí, literalmente, para que no pongamos ni menos palabras. Primera de Timoteo, capítulo 5. Timoteo. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vemos, es la distinción entre el anciano que solo gobierna y el anciano que además tiene el ministerio de predicación y enseñanza, con lo cual vemos es el ministerio de pastor. El ministerio de pastor se puede decir que es el ministerio, el continuador del ministerio de escriba del Antiguo Testamento, porque está enseñando la palabra del Señor. Se nos describe también acerca de él, su carácter como pastor, como escriba. Hay escribas buenos, escribas malos, regulares, ¿no? ¿Cómo era Esdras? Dice en el versículo 6, escriba diligente. Diligente. Hermanos, diligente significa
alguien rápido, alguien que hace las cosas rápido, alguien que deja una cosa y rápido se puede hacer otra cosa y rápido otra cosa, ¿verdad? Eso es una persona diligente. Y eso es lo que el Señor nos manda a todos, no solamente a los pastores, sino a todos, a que seamos diligentes en nuestras obras, en nuestros trabajos y vocaciones. Proverbios capítulo 22, versículo 29. Proverbios 22, 29, y allí leemos: no es 22, 29, es 22. Has visto hombre solícito, es la misma idea, diligente, rápido en su trabajo, dice, delante de reyes estará. No estará delante de los de baja condición, no está hablando aquí solamente de escribas o de pastores. Hombre solícito en su trabajo, en lo que hemos de hacer, aunque sean nuestras tareas del hogar, ¿verdad? A ocuparnos con ella, con ganas, con ilusión. Leemos también en Proverbios 12, en el versículo también 27. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero es a ver precioso del hombre la diligencia. La diligencia. Estar activos, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer como creyentes, ¿no? En lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, por un lado, él era un escriba diligente. Por otro lado, en el versículo 11 leemos que él era escriba versado en los mandamientos. Versado en los mandamientos de Jehová. Versado. Alguien que los cuenta, alguien que los ha leído, alguien que los conoce, ¿verdad? Alguien que los conoce. Y después se nos dice erudito. Versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Erudito. Entonces, la idea es, bueno, erudición es la idea nuestra como que alguien que ha llegado a una gran excelencia de conocimiento, una gran profundidad de conocimiento, un conocimiento que no está al común de los mortales. La idea aquí es sobre todo la idea de completo, que no se ha quedado con cosas superficiales, que no se ha quedado solamente pues por partes, sino que tiene un conocimiento completo de la palabra, de toda la palabra, que ha crecido hasta tal punto su conocimiento que abarca todo el conjunto de la enseñanza de la Biblia. Entonces vemos, Esdras era conocido por el rey. Versículo 25, pues lo hemos leído como Artajerjes escribe a Esdras como sacerdote y escriba erudito. Lo conocía como un sacerdote erudito. Y en el versículo 25, como alguien también con gran sabiduría. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores. Entonces vemos que él le delegó esa tarea. ¿Por qué? Porque conocía que él era un escriba diligente, versado, pues erudito y que tenía mucha sabiduría. Bueno, pues por eso es por lo que lo envió, no por otra cosa. Bueno, pues, ¿cómo adquirió Esdras esta sabiduría? Pensamos de la noche a la mañana. Que estaba en la cama y le vino ron de repente y ya sabía toda la Biblia. Evidentemente que no. Es algo que requirió tiempo y esfuerzo. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirlo. Vemos. Había preparado su corazón. Inquirir, estudiarla. Dice, para cumplirla. Para no ser solamente oidor, aunque oidor es muy importante. Y comprenderlo es muy importante, porque ¿qué vas a poner en práctica si no lo entiendes? Primeramente se tiene que comprender, ¿verdad? Pero después también, pues, preparó su corazón para ponerlo en práctica. Es decir, también él estudió. ¿Cómo se pone esto en práctica? ¿Cómo lo llevo yo en práctica esto a mi vida? Y después también, pues, también, versículo 10, para enseñar. Es decir, que no solamente él preparó su corazón para conocer y para cumplirla, sino también, ¿cuál es la mejor manera para enseñarlo a los demás? No todas las maneras son igual. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, pues hermanos, esto es un perfecto ejemplo, porque no todos tenemos el ministerio de la enseñanza de la iglesia.
Pero ciertamente todo el mundo tiene que leer la Biblia en la iglesia, ¿verdad? Todo el mundo tiene, o tenemos que leer la palabra y estudiarla. No ser solamente oidores, sino también hacedores, ¿verdad? Y en la medida que esté en nuestras manos, enseñarla también a los demás, ¿no? Aunque sea solamente un poquito, lo que nosotros sabemos, ¿no? Pues hermanos, hemos de aplicarnos a esto, a los estudios, a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Y a cumplirla. Esto requiere esfuerzo. Esto requiere esfuerzo, no más. Por eso, en otras iglesias pues triunfan, otra manera de culto y otra manera de concebir la vida cristiana, porque te basas más en las emociones del momento y eso pues te permite no esforzarte. No esforzarte. Lo recibes de un momento, ¡pum!, ¿no? Entonces, no te esfuerzas en la palabra de Dios, en el estudio. Hemos de esforzarnos en la palabra del Señor. Y seguro que el Señor va a ayudarnos y el Señor va a prosperar pues nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras obras, la vida de nuestra casa, etcétera, etcétera. Y es también lo que este pasaje está lleno, hermanos. Está lleno de esto, este pasaje. El versículo 9 y el capítulo 7 también lo está, ya lo veremos, con la ayuda del Señor el próximo día. En el versículo 9 vemos que estaba con él, con Esdras, la buena mano del Señor. Y también vemos en el versículo 28 que yo fui fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Entonces, el Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece, el Señor nos anima también en nuestras tareas humanas, nuestras tareas de trabajo, nuestra vida de familia. ¿Y todo esto por qué? Por hacer lo que dice el Salmo primero, ¿verdad? Meditar la palabra de Dios. Y lo que dice el Salmo 112, meditarnos y gozar y deleitarnos en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, queremos, ¿verdad?, tener la palabra de Dios grabada en el corazón. Nos gustaría, por supuesto, a todos esto mismo, que seamos conocidos. ¿A quién no le gustaría ser conocidos, verdad?, por tener la sabiduría de Dios en nuestro corazón? Que los demás vengan aquí a preguntarnos, a pedir consejo. O, como es el caso aquí de Esdras y del rey Jerjes, ¿no? Que le estén pues encomendando cosas, ¿no? Porque conocen que tiene la palabra de Dios morando en él. Hermanos, seamos nosotros pues guardemos la palabra de Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios, hemos leído, he conocido más que los ancianos, he conocido más que el Salmo 119, que mis enseñadores. ¿Por qué? Porque meditaba en la palabra de Dios. Pues hermanos, que así sea, ¿no? Que estemos en este tiempo de vacaciones, ¿no? Pues aunque haga calor, siendo un poquito activos en nuestra vida con el Señor, activos con la palabra de Dios, estudiando, inquiriendo, en la medida de lo posible, un poquito más o un poquito mejor cada día, y que seamos fortalecidos, ¿no? No solamente físicamente, a descansar, que también es bueno hacerlo, pero también fortalecidos interiormente, en el hombre interior por el Espíritu. Porque así sea, hermanos. El Señor pues nos guarde y nos bendiga. Amén.